Muy bien, jamás lo imaginaron, Silvita, ¿eh? Se convirtieron en miradas, referencias, palabras. Cada uno en su casa fue eligiendo a su virólogo, su epidemiólogo de cabecera, el que le daba más tranquilidad, y fue siguiendo la evolución de la pandemia a través de su mirada, de su palabra. Y una palabra autorizadísima, el tema es el doctor Tomás Orduna, que hoy nos está acompañando en los estudios de manera presencial aquí en la televisión pública. Doc, gracias. Que no lo hiciste nunca eso. Hace un año que no venía. Pero porque estás vacunado, estás un poco Ahora, más tranquilo. sí, porque creo que estamos todos mucho más interiorizados de las medidas de distanciamiento social. Acá está el barbijo, Sí. salgo, me lo voy a poner. Porque lo de la vacuna no debe ser el tema por el cual yo hago algo ahora. Pero es cierto que le da a uno Una ¿no? mayor Claro, tranquilidad, eso. pero yo no quiero contagiar a nadie. Porque no se debe pensar en uno solo, hay que pensar en los otros. Ahí nos metemos enseguida con todo lo que es COVID, porque hay tantísimo para preguntarte, pero antes me parece Le queríamos interesante, consultar ¿no? al doctor Orduna. Doctor, venimos de una nota en la que científicas argentinas hablan de dengue a partir justamente de una idea como para poder erradicar el huevo. ¿Sigue siendo una situación preocupante en la Argentina? Hablábamos de La Rioja recién. Sí, lo de La Rioja probablemente es el epicentro actual, con los 600 casos confirmados que ustedes mencionaban. En contacto con la gente de La Rioja en las últimas 2 semanas se va a generar una capacitación para el equipo de salud, que ahí estamos viendo las fechas. La Rioja es el segundo año que tiene en la historia de La Rioja, fue el año pasado y hemos tenido suerte en términos generales en el país. Digo suerte porque hemos tenido un número muy reducido en lo que va del año y ya cíclico, estamos... ¿no? ¿Cómo? Es cíclico. Es cíclico. No, porque digo, con el COVID como estamos, Sí. haber tenido lo mismo del año pasado o del año 16 hubiera sido muy problemático. Ahora quedó muy focalizado. La Rioja es probablemente el lugar más importante. Vos sabés que yo me Gracias, quedé Doc. con algo que nos decías en el arranque, me parece interesante. Que esté vacunado no significa que se terminó, que viva No. la Pepa, ni No, nada no hay que se parezca, Superwoman ¿no? ni Supermanes. No. No. El estar vacunado probabilísticamente me protege, de acuerdo a las vacunas, entre un 85 y 92%, de haber respondido con anticuerpos y otro tipo de respuesta defensiva que tiene que ver con células. Todo eso me protege y sobre todo de la evolución a cuadros críticos graves que podrían desencadenar una muerte finalmente. Pero yo puedo ser alguien, porque no está del todo confirmado, que porte virus. O sea, yo no enfermo, me vuelvo en un asintomático. Aunque esté vacunado. Exactamente. O puedo hacer un cuadro leve y estar contagiando durante 8 o 10 días. Por lo tanto, seguimos usando, y por eso las medidas de distanciamiento social van a continuar a lo largo del año, independientemente que lográramos una masa vacunal importante de personas, por ejemplo, para la primavera. No sabemos cuánto tiempo todavía vamos a tener que seguir utilizando medidas de distanciamiento social. Doctor, El mundo- consultarle respecto justamente de la vacunación. La primera dosis que, bueno, se ha ya enlentecido, esa es la palabra que se utilizó, ¿no? La idea es vacunar a mayor cantidad de gente con una dosis y esa será parte de la política oficial. En función de esto, ¿van a alargar los tiempos respecto a las medidas restrictivas? Es decir, ¿seguimos con medidas restrictivas porque hay una sola dosis de vacuna? No, son dos cosas separadas. A ver. Veamos lo que le está pasando a Chile. Chile tiene 1/4 de su población total vacunada y está en toque de queda, con un aumento en la cantidad de casos nuevos brutal, a expensas fundamentalmente de la variante británica, que está circulando muy poderosamente, y de los jóvenes. Por lo tanto, independientemente de tener ya un 25% vacunados, a lo que habría que agregarle cuál es el porcentaje que debe ser en torno por lo menos de 15% que tuvieron infección natural, Chile tiene hoy una situación compleja. Entonces, la vacuna va por un lado, y lo mejor que puede pasar con la vacuna inicialmente es que cambie cualitativamente la segunda ola. Esto es, protección a aquellos que tienen mayor riesgo, pero todo el resto de la masa poblacional susceptible, ¿sí?, fundamentalmente menores de 60, que no van a recibir rápidamente la vacuna, van a ser los que puedan tener la incidencia esta que estamos ya viendo graficada en los últimos días y que se ve en otros lugares como Manaos en el Brasil, donde tuvieron una primera ola brutal, pensaron que iban a tener rebaño, pero llegó otra variante. Y este es uno de los temas muy problemáticos, las variantes. ¿Arrancó la segunda ola en la República Argentina? Y todo parecería mostrarlo. La última semana o los últimos 14 días con 7.000 y pico de casos día promedio. Y lo que hemos visto, no solo en el otro día llegando a 13.000 casos. El fin de semana tuvimos números inusitados para sábado y domingo. Tremendo, más de 10.000 casos el sábado. Claro, ¿no? entonces con esos números yo tengo que pensar, y lo ven los epidemiólogos, que sí. ¿Hay ya circulación comunitaria de la cepa P1, la de Manaos?
A ver, por ahora hubo algunos casos que no se pudieron juntar con algún viajero, por lo cual hay que seguir vigilando. En general, es cuestión de tiempo. Las variantes en el mundo entero se dispersan. Lo que hacemos con todas las medidas tomadas es enlentecer la llegada y la circulación de esas variantes, pero lo que ocurra y en el tiempo tiene que ver con medidas como las que se tomaron, la cancelación de vuelos, etcétera, y lo que se seguirá haciendo, y con lo nuestro. Yo todo el tiempo sigo enfatizando la importancia de tener conciencia de nuestra responsabilidad, como en el tema de dengue. Cuando en dengue yo dejo que haya huevos de Aedes aegypti que después eclosionen en mi casa, la responsabilidad no es del Estado, es mía. Y en esto, cuando yo no uso medidas de distanciamiento social, es igual. Doc, hoy se reúnen todos ustedes, usted forma parte justamente del Consejo de Asesores Epidemiológicos del Gobierno Nacional, junto con el Ministerio de Transporte, con el Ministerio de Salud y el Ministerio de Turismo. Sí. Anoche se anunciaron medidas restrictivas desde el trabajo para la administración pública. ¿Cabe la posibilidad de que se anuncien a consejo de ustedes nuevas restricciones de circulación? Y estamos viendo, por ejemplo, algunas que estamos conversando son algunas restricciones más de otros países. Por ejemplo, Perú está preocupándonos mucho. Es un país, estamos viendo qué hacemos con Paraguay, con Uruguay mismo, porque están teniendo un aumento importante de circulación. Entonces la pregunta es, ¿seguimos permitiendo, o sea, cancelamos algunos lugares, pero permitimos por otros? El 50% de lo que hoy circula en el Amazonas peruano es la variante de Manaos. En Lima hay mucha circulación viral, Perú tiene una situación también muy delicada. Paraguay ni hablar, Paraguay está colapsado el sistema de salud paraguayo. Entonces la pregunta es, ¿dejamos que circule igual gente que en definitiva, por la gran comunidad migrante que hay de Paraguay y de Perú, tenemos un tránsito de personas que van y vienen por familiares y demás, pero que tienen residencia en la Argentina, por lo tanto pueden ir y volver por esa residencia? ¿Será que lo tenemos que seguir permitiendo? La duda es que a lo mejor hay que sumarlo al resto de las restricciones. Hay dos ejemplos exitosos en el mundo de países que han logrado, después de situaciones muy catastróficas en su sistema de salud, controlar de alguna forma la pandemia. Uno es Israel y el otro es Inglaterra. El objetivo fue vacunar mucho y hacer un parate total de una semana, 10 días, donde no se mueva un alma, para darle tiempo a que el virus pare y que las vacunas hagan su efecto. ¿Sería ese en Argentina? ¿Sabes por qué te lo pregunto? Porque ahora van a ingresar entre 5 y 6 millones de vacunas en el mes de abril, se prevé. O sea que va a ser un mes fuerte de vacunación y se va a llegar a cubrir, si Dios quiere, a todos los que tienen mayor riesgo. ¿Habría que hacer eso? ¿Parar totalmente durante una semana, 10 días y darle tiempo al sistema de salud a que vacune a todos los que tengan que vacunar? No estoy tan convencido que una cosa tenga que ver exactamente con la otra. A ver. Quiero decir, si paró, básicamente no fue tanto por las vacunas, que puede contribuir porque los dos países tienen 25% de su población Gran Bretaña vacunada y más de la mitad de Israel. Entonces, en algún momento, por supuesto que eso colabora. Pero creo que fue más importante las medidas restrictivas y el parar la circulación viral por evitar el contacto entre humanos. Doc, ahora, ¿es posible eso? ¿Es posible nuevamente medidas restrictivas de contacto humano en una sociedad donde la mayoría dice no lo podemos hacer? Nunca las podemos descartar. Claro. Veamos lo que le ha pasado a Manaos, vuelvo a insistir, lo que le está pasando a Chile, lo que le pasa a Alemania y que tomaron medidas restrictivas en pero plena la gente las inicio de cumpliría, primavera. es decir, las cumpliríamos, la gente no, todos nosotros. Esto es lo de siempre. Claro. Hasta dónde se pueden desafiar las decisiones de salud, las decisiones sanitarias, es un tema... Una cosa es una cuarentena indeterminada y No, otra cosa claro. es poner un plazo, no 10 sé, días, de que se ha 10 dicho, días. 10, 12 días, se para todo, hay un gran parate, pero con una fecha de finalización. Arrancó y dentro de 10 días arrancamos de nuevo a lo normal. A ver, ¿nos puede pasar lo de Brasil? Que se colapse todo el sistema de salud. ¿Por qué a Brasil le está pasando esto y por qué a nosotros no debería pasar? Brasil arrancó mal desde tener a Bolsonaro de presidente. Entonces, desde ahí lo que han tenido es una persona que ha dejado a la población a su libre albedrío en una actitud genocida, que eso es lo que hay que decir fuertemente, y no tengo ningún pelo en la lengua para decirlo. Fuerte lo que está diciendo. Absolutamente, ningún pelo en la lengua. Porque no tuvo una actitud de comandar con cuidado a una nación. Con responsabilidad. Y lo que hizo fue dejar que cada uno, y él dijo, bueno, que vivan los que tengan que vivir, que mueran los que tengan que morir. Y presionado solamente ahora por los 27 gobernadores, por intendentes, por la población, por las sociedades científicas. Por 300.000 muertos. Exactamente, y 300.000 muertos, pero yo no sé si les pesa a él.
Yo no estoy convencido que a él le pese. Y aparte ha sido un detonante de peligro de salud a nivel mundial, Absolutamente, absolutamente, exportando personas por no tomar ningún tipo de medida. Doc, consultarle, en Estados Unidos durante el fin de semana se habló la posibilidad de empezar a vacunar a mayores de 16 años en algunos departamentos, en algunos estados. ¿Está prevista la posibilidad de que en Argentina, cuando se cumpla con todos los grupos que deben ser vacunados por una cuestión de riesgo, se pueda vacunar a gente de menores de edad, es decir, a menores de 21 años, por ejemplo? Hasta ahora las vacunas todas fueron testeadas 18 para arriba y hay protocolos trabajándose para menores de 18. Lo que ocurre es que nosotros pensar en chicos de 18 años vacunados cuando todavía tenemos una masa poblacional de riesgo sin vacunar y donde no dependemos nosotros de nuestra producción nacional, sino que estamos dependiendo de las factorías que se van corrigiendo. Es verdad que todo apunta a que en estas últimas semanas, poco más 10 días y lo que viene por delante vamos a lograr tener ya cierta fluidez. Necesitamos esa fluidez para cubrir en esa forma escalonada hacia abajo a todos los grupos, para pensar recién ahí en los jóvenes. Por eso les pedimos a los jóvenes responsabilidad. Bueno, ¿te imaginas? Vos sos un hombre de la salud pública, un médico de la salud pública. Sí, absoluto. Amante de la salud pública, apasionado por la salud pública, sí. y sé en ciencia cierta lo que sienten los médicos que trabajan en hospital y la pasión que le ponen. Tienen un nuevo desafío, ¿y cómo lo toman ustedes? El año pasado era el desafío de que el sistema de salud no sature, de darle tiempo, a que lleguen los respiradores, a que el personal se capacitara y demás. Ahora tienen otro desafío, me parece, porque los que se van a ir enfermando son jóvenes y el joven tiene un promedio de 28 días de internación. ¿Eso puede hacer de alguna manera que si bien los viejitos no lleguen porque estarán vacunados, sean los jóvenes los que saturen el sistema de salud por una cuestión de prolongar su internación? Bueno, nos puede pasar y el modelo volvemos a Brasil. En Brasil, del mes de enero a la segunda semana de marzo, aumentó promedio 550%, o sea, 5 veces y media, la incidencia en menores entre 30 y 60 años. En esas 3 décadas de la vida, aumentó 5.5 veces la incidencia. Y lo que están viendo son, a raíz de la variante P1, cuadros más agresivos en esa población, como estaba mencionando. Si no hay una dinámica de liberación de camas, bueno, se van acumulando cuadros casos. más graves y cuadros más prolongados de enfermedad. Exactamente eso lo están viendo con la variante de Manaos. Por lo cual, si circula en nuestro país, podemos tener ese modelo también. Y ser muy preocupante. Le consulto, cerrar la noche suena, digamos, como una frase hecha, pero cerrar la noche sería una alternativa ante estas circunstancias. Bueno, hablamos todos los días de fiestas clandestinas, de jóvenes que de una u otra manera salen, porque tiene que ver también con su socialización, muchas veces sin los barbijos, ¿no? Sin la distancia. Sí. ¿Cerrar la noche sería una alternativa? Es una de las que se pueden tomar, porque yo puedo cerrar la noche, puedo adelantar el cierre en todo caso, para que sea un horario de tipo cena. Después está aquello que, bueno, si cierro la noche tardía, la gente se adelanta para tener el... Claro, bueno, ahí tenemos un problema, pero evidentemente es de alguna manera lo que puedo pensar, cerrar la noche y no cerrar una fábrica. ¿Vos sabés dónde se está contagiando la gente? Sí, al aire libre, en los bares, en las plazas, ahí circulando, pensando que estar al aire libre es lo mismo que estar protegido. Y estar al aire libre es muy importante por aquello de la aerosolización, pero tengo que seguir con esto, tengo que tener los 2 metros. Y en los colegios no, y no me refiero al colegio, al aula en particular, sino a todo el movimiento que bueno, genera... eso es un tema importante a considerar. ¿Cuánto puede incidir el aumento en el transporte público de personas que tienen que llevar a sus hijos, los que no tienen otra modalidad para transportarse, las esperas alrededor del colegio, de los padres, las madres, todo, digamos, toda esa socialización? Porque ahí le dan a, exactamente. Le dan a la lengua. Y eso es un problema. Hombres y mujeres, claro, no hay distinción de género. Eso es fundamental. Todo lo que pueda pasar en el pericolegio, periescuela, y no adentro de la escuela donde se cumplan protocolos. Doctor, muchísimas gracias. Tomás Orduna, jefe de infectología, además de medicina del viajero. Así que palabra más autorizada que el doctor Orduna para hablar del tema no hay. Gracias por haber venido de manera presencial. Por la invitación. Y a esperar todos a poner el bracito. Los felicito por el estudio nuevo. Es la casa nueva. Exacto. Viniste vos nunca viniste a un canal de televisión y viniste acá para estrenar nuestra casa nueva. Gracias. Felicito. Muchísimas gracias. Bien,